Buenas noches, es un honor estar aquí en Tierretica. El día de hoy tenemos dos invitados, los cuales nos van a exponer un poco sobre el pensamiento de algunos entrevistados acerca del neoliberalismo. Aunque primero deberían definir exactamente qué es el neoliberalismo. Buenas noches. Este es un sistema político y económico de corrientes capitalistas. Se dice que el neoliberalismo es como el parche que necesitaba el liberalismo clásico, según algunos catedráticos de economía. Buenas noches amigos, y sí, lo cierto es que este sistema ha funcionado bastante bien para traer riquezas, pero la mayoría de las veces termina siendo riqueza desigual. Fue planteado como sistema económico desde los años 30, pero en realidad fue ejecutado de manera práctica tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile. Claro, los famosos Chicago Boys. Exactamente. Estos eran unos intelectuales que estudiaron en la ciudad de Chicago, de Estados Unidos, y trajeron las ideologías de derecha actualizadas que serían impartidas por el presidente Ronald Reagan, que eran básicamente una idea más mercantil y capitalista del liberalismo. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene el neoliberalismo? Una de las grandes ventajas es el verdadero libre mercado, que las personas puedan empezar su propio negocio sin muchos limitantes. Esto ayudó a muchísimas de las familias productoras de Estados Unidos en su momento y es de vital importancia para las transnacionales, que le dan empleo a muchísimas personas por todo el mundo. Sin el neoliberalismo, empresas como Walmart, McDonald's, Coca-Cola o Shell no serían posibles. O bueno, sí serían posibles, pero no tendrían el impacto económico que tienen ahora en todo el mundo. De estas empresas viven millones de personas alrededor del mundo y al abrir el comercio la oferta subirá muchísimo. Pero como la gente tiene empleos estables y puede darse el lujo de consumir, también la demanda crecerá y podrán así mantener un mayor balance entre oferta y demanda. Un simple ejercicio de esto es ver la cantidad de marcas de ropa que existen. Y aunque la oferta sube todos los días con más marcas, más diseños y más líneas, la demanda también crece, porque al abrir fronteras de consumo se necesita más mano de obra que reciba un salario decente y así consumir, aportar demanda al mercado. Por eso se le dice el sistema perfecto, porque la oferta crece, pero la demanda también. Suena muy utópico, a mi parecer, pero no deja de ser una buena idea. Bueno, y las grandes desventajas se deben a que muchas veces este consumo desmedido necesita de abundantes recursos naturales y para asociar toda la necesidad comercial de mercado neoliberal, la destrucción de ecosistemas es casi que inevitable. Mantos acuíferos privatizados, minas concesionadas, instituciones públicas vendidas, etcétera. Sí, el neoliberalismo ha causado demasiados desastres sociales por todo el mundo. En China las personas trabajan con salarios indignos para ensamblar un iPhone. En República del Congo las personas mueren a machetazos para robarse metales preciosos y venderlos en el mercado europeo. A lo que voy con todo esto es que el neoliberalismo busca un crecimiento y riquezas infinitas, pero no hay nada más finito que los recursos naturales y la mano de obra que habita la tierra. Bueno, es hora de pasar a nuestra querida audiencia y realizaremos las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por neoliberalismo? ¿Qué opina sobre las transnacionales? ¿Cuál fue su posición en el TLC y por qué? La desigualdad es necesaria para que unos se hagan ricos. ¿Considera esto necesario? Para saciar las necesidades de consumo del sistema neoliberal en todo el mundo, es necesario sobreexplotar los recursos naturales del mundo. ¿Está de acuerdo con la explotación de recursos que se hace? Y cree que el capitalismo en el que vivimos es el sistema óptimo para nuestro país. Y bueno, tenemos nuestra primera llamada de la noche. Adelante, mi estimado. Poca intervención del Estado en los procesos económicos del país. Los precios se rigen por la oferta y la demanda. Segunda, son necesarias en la economía, aportan empleo y competencia, lo que debería llevar a precios mejores para el consumidor. La tercera, voté a favor del TLC porque creo necesario la importación y exportación de productos sin aranceles, aunque creo que sí se debió proteger el agro. La cuarta, sí debe existir la desigualdad de clases porque no todos podemos ser jefes o dueños de empresas o no todos podemos ser empleados, lo que sí debe evitar es la pobreza por falta de empleo o la explotación laboral. La quinta, estoy de acuerdo con la explotación de los recursos naturales de una forma responsable y amigable con el medio ambiente. Pienso que en Costa Rica se debería explotar los recursos que tenemos como el oro, el
petróleo o el gas natural. La sexta, creo que el capitalismo sí es lo mejor, aunque actualmente debemos tener cuidado por cuál partido político elegimos, ya que hay muchos a favor del socialismo, lo cual se ha demostrado ser un total fracaso. Muy bien, gracias por participar. Lo teórico se ve muy bien y lo de su opinión, ya es usted. Bastante informado del tema, lo felicito. Bueno, buenas noches, con gusto. Ok, buenas noches, les hablo desde Andorra. Un gusto estar aquí. Número uno, es la idea de que el Estado tenga poco poder en el comercio o en otras palabras, libertad de comercio. Esta ideología me parece apareció después de la Primera Guerra Mundial. 2. Pienso que tienen un impacto negativo, ya que aunque producen empleos, también dañan las economías de los comercios locales. Además, sus ganancias no se invierten en el país donde están generando dichos ingresos. 3. En su momento lo vi como de alguna manera positiva por generar empleos. Sin embargo, el beneficio del tratado estaba para el beneficio de los ricos en las exportaciones. Ejemplo, caso del etanol. 4. El mundo siempre habrá desigualdad porque otros factores afectan como la administración de recursos, sistemas políticos y demás. El sistema neoliberal, lo que así provoca un consumo desmedido, desencadenado, consecuencias en las economías de las personas. 5. No es necesario porque el consumismo no es base a necesidades reales de las personas. Es para satisfacer más allá de sus necesidades reales. Además de la explotación humana que se da la trata de esclavos, paga de trabajos de casi ridículos y exposiciones a condiciones laborales insalubres. No, y es evidencia de los 5.000 millones de deuda en tarjetas de crédito de los costarricenses. Buen comentario, respondió con una objetividad muy clara, excelente. Bueno, muchas gracias por su aporte. Seguimos con el participante número 3, pero antes a los comerciales. Hola, Chulsoni, ¿quieres un morenito? Morenito, morenito, io le sarei un morenito. Attenti. Cominciamo con un pochino di mantequilla. Eccioli un uovo e poi la zucchero. Battere che battere bene e l'harina. No, l'harina no. È buono. All'orno e presto. Ahora sí. Morenitos. Sí, son ricos. Claro, son de gallitos.
mamá. Vea qué parlante más lindo para oír música. Hija, mamá, vea las pantallas. Mamá, vea. Compremos esta, mamá. Papi, pero ¿cómo vamos a comprar si no tenemos plata? Vamos a gastar plata en eso. Vea, mamá, vea, si no aprovechamos, no es que es el Maxi Black, vea, del ahorro, mamá, es hasta el domingo. Si no aprovechamos ahora, vea lo que vale esta pantalla, mamá. 139,000 pesos. ¿Usted cree que...? No creo, papá. ¿Usted cree que eso es lo que valga? Mamá. ¿No será que está equivocado ese? Mamá, vea, 139,000, vea, es LED Smart. Yo no sé qué es eso, Smart, pero es Smart. ¿Y hasta el domingo hay tiempo? Hasta el domingo, mamá, compremos esa, vea qué linda. A mí me da miedo, pero sí está bien bonita. Ay, parece. Ah. Haga como nosotros, aproveche el Maxi Black hasta el domingo. Ay, caray, Pero ¿quién Figueres fue el caballo que se dejó pagar por esa porquería de palí con semejante anuncio? Uy, ya estamos al aire. Estamos de vuelta aquí en Puerto Rico y daremos continuación con las llamadas de los participantes. Buenas noches, querido participante, ¿de dónde nos escucha? Buenas noches, aquí saludos desde Piedregal, un clima un poco húmedo. Le pregunté. La primera, movimiento político con nuevas ideas, donde limita un poco al gobierno a la toma de decisiones. La segunda, empresas transnacionales, creo son positivas porque aumentan la posibilidad de nuevos empleos. Sin embargo, en Costa Rica hay muchas trabas para que sea un lugar de preferencia para instalarse. Tercera, si el TLC, porque abre fronteras para la comercialización, pero también ha sido negativo, porque le dan prioridad a algunos productos de otros países sobre los nacionales. La cuarta, jamás, si a costas de unos otros se hacen ricos, no estoy de acuerdo. La quinta, sobre la explotación medida o adecuada de los recursos naturales, estoy de acuerdo. La sexta, no tengo claro qué es capitalismo. Muchas gracias por sus aportes, aunque haya un par de errores teóricos, el neoliberalismo en realidad sí se limita a la toma de decisiones, pero en el sector económico. Exacto, el neoliberalismo propone el verdadero libre mercado y toda esa basura porque mercantil, pero no deja de caer en una ideal. Al igual que el comunismo científico cae en la falacia utópica de que todo será como la teoría dice, buscan lo ideal y en política nada es ideal. Entonces, aunque el neoliberalismo venga a abrir el mercado en papel, lo que ocurre en realidad es que las guerras comerciales e intereses de las potencias económicas se expanden por todo el mundo. Hay que recordar que el liberalismo ya presentaba la idea de la mano invisible, la idea de que ella regular el mercado, pero ya se sabe que eso no existe, no hay una mano invisible, no hay algo que equilibre el mercado, solo intereses políticos y económicos de un puñado de burócratas que manejan los países. Y el problema del neoliberalismo es que en papel confía ciegas en esta mano que se sabe de sobra que no existe. Es solo una cortina para que vengan empresas transnacionales a competir con pulperías y empresas locales pequeñas. Seguimos aquí en Tierretica, tenemos otra llamada, adelante. Buenas noches, desde Opala para Tierra Tica. Respuesta número 1. Se basa en limitar al Estado y dejar que la economía sea un mercado libre. El neoliberalismo tiene una característica fundamental que es la privatización, por la idea de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. Respuesta número 2. Traen inversión al país y dan empleo a muchas personas. Además, contribuyen a dar competitividad en los precios de los productos y servicios que nos benefician a todos. La respuesta número 3. Los tratados de libre comercio son importantes y benefician a los países, siempre y cuando sean regulados y tengan reglas igualitarias para los países involucrados.
Respuesta número 4. La desigualdad de clases es necesaria para mantener el equilibrio económico y social de un país. Respuesta número 5. Considero que no es necesario sobreexplotar los recursos naturales. La naturaleza también debe tener un equilibrio y un tiempo de recuperación. Estoy de acuerdo con la explotación de los recursos naturales con el sello de responsabilidad social porque contribuyen al desarrollo y economía del país. Respuesta número 6. El capitalismo ha sido un sistema que le ha permitido a Costa Rica emerger en tiempos de normalidad. Sin embargo, tal como hemos visto en el desarrollo de estos días, el capitalismo no es capaz de sobrevivir a un desajuste prolongado como la emergencia que estamos viviendo. Excelente, muchas gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Me gustan mucho sus respuestas, se inclinan más a la derecha, pero también le sabe decir las contras. Pero difiere un poco con usted en la temática de la desigualdad. Me parece que sí, provoca equilibrio económico, pero equilibrio social no lo provoca. La desigualdad, la desigualdad más bien afecta en el campo social, haciendo que personas traten de conseguir dinero de maneras poco lícitas, llevando a la inseguridad que tenemos hoy en día. Eso es un poco contradictorio, ya que la base del neoliberalismo es la desigualdad, que al final castiga por estas razones. Un claro ejemplo de esto son los lugares como León 13. Se puede sacar mano de obra para equilibrar la economía a nivel nacional, pero a nivel personal se ven afectados por las pagas tan bajas. Bueno, estamos un poco cortos de tiempo, así que recibiremos las dos últimas llamadas y evitaremos réplicas tan extensas. Se entiende por liberalismo como el capitalismo moderno, donde el Estado, por así decirlo, no interviene tanto en la economía del país, por así decirlo. O sea, como que el sector privado es quien domina y quien mueve la economía. De las transnacionales, siento que es un arma de doble filo porque, claro, traen mucho empleo, etcétera, etcétera, pero marcan una clase media hacia abajo, digamos, porque no permiten que haya competencia a nivel nacional de empresas. Entonces, como la transnacional tiene tanto poder, los precios de los productos son mucho más bajos que los que podría producir alguien en el mercado nacional y por ende cuesta que el sector privado crezca de manera exponencial en un país, por así decirlo. Entonces marca una clase social de clase media hacia abajo. Mi posición sobre el TLC es la misma que las transnacionales. Lo que hizo fue hacer un tratado de libre comercio donde beneficia a empresas transnacionales que operan en cientos de países con billones de dólares moviendo y además sin pagar los impuestos que de verdad deberían de pagar. Entonces al fin y al cabo es una competencia desleal y que marca la misma clase social que le estaba hablando antes. Segunda respuesta. Sí, o sea, la desigualdad, como dije arriba, sí es necesaria para que muy pocos se hagan ricos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de los 3 puntos hacia arriba. Sin embargo, promoviendo la empresa privada pero nacional es el motor para que cada vez más familias puedan salir adelante y prosperar, que puedan sin tener que conseguir un buen puesto en una transnacional, tener una clase alta. Ajá, y así poder aspirar a una clase social más alta y eso. Seguimos con la quinta. Para hacer el capitalismo no se ocupa explotar los recursos como se han explotado en los años atrás. Como usted ha visto en todos estos años, se la han cagado, por no decirlo tan feo. La contaminación que esto ha generado ha hecho que haya un daño casi irreversible en biodiversidad,
en acceso a recursos, porque si explotamos minerales, etcétera, cada vez se van reduciendo el acceso a agua y aire de calidad. Entonces siento que el capitalismo a futuro va hacia el reuso y reciclaje, es decir, aprovechar los desechos, bueno, lo que consideramos nosotros desechos actualmente, a empezarlos a considerar como materias primas. Eso es a lo que tiende el futuro también. Porque vamos a llegar a un punto donde, o sea, va a haber un punto de quiebre donde ya no van a haber recursos para todo el planeta o para todas las personas, entonces se van a empezar a morir millones de personas. Y ahí es donde también se quiebra la economía, porque las transnacionales o quienes explotan los recursos no van a tener mano de obra para poder operar. ¿Por qué? Porque la gente se va a empezar a morir de hambre, por así decirlo. Siento que no, porque se están dando mucho aumento de impuestos, se está protegiendo en demasía el empleo, por así decirlo, que al fin y al cabo genera muchos problemas al empresario, quien es al fin y al cabo el que da el sustento y el trabajo a los demás. Entonces puede que si se sigue así vaya a haber un punto en el que la economía va a caer en picada y vamos a estar dependiendo del Estado, que al fin y al cabo se hace un Estado socialista que quiebra economías como se ve en otros países, como Cuba, por ejemplo, Venezuela, donde sucedió algo muy parecido. Bueno, muy buenos puntos y muy buena consideración por el ambiente. Vamos con la última llamada de la noche. Adelante, mi estimado. Bueno, la primera pregunta, ¿qué entiendo por neoliberalismo? Yo entiendo como aquellas políticas que liberan la economía y están a favor de los tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio que se firmó aquí en Costa Rica, Estados Unidos, y donde el Estado no es con un Estado más pequeño, donde el Estado no intervenga mucho. Eso es yo lo que entiendo por neoliberalismo. Segunda, ¿qué opino de las transnacionales? Bueno, mi opinión es que no ayuda a los gobiernos, mucho menos a los países muy pequeños como el nuestro, porque son empresas que están a nivel del mundo con mucho poder económico y son las que marcan los precios, generalmente precios donde se les paga a los que producen los productos que ellos venden muy mal. Si fuera un ejemplo, a los agricultores se les paga muy mal y ellos son los que tratan de quebrar a las empresas más pequeñas y eliminar así la competencia. Mi posición sobre el TLC fue un tratado de libre comercio que prácticamente se nos impuso, aunque se podía rechazar, pero el rechazar el tratado de libre comercio se imponían otras, el país perdía otros beneficios que obtenía, entonces no se sabía qué era mejor, o el tratado de libre comercio o perder los beneficios que disponía el país. Pero si no se firmaba ese tratado, al fin y al cabo se iban a perder y podía ser más perjudicial. En estos momentos no podría decir qué era o qué es más perjudicial para el país, o haber firmado el Tratado de Libre Comercio o haber perdido los beneficios que teníamos antes del tratado. Como país tan pequeño que somos, se nos imponen esas medidas y a veces son difíciles de poder obviar y no estar en ellos.
En cuanto a la otra pregunta, no creo que sea necesario sobreexplotar los recursos naturales del mundo. Se tiene en estos momentos la suficiente tierra disponible para producir la alimentación que el mundo requiera y mucho más de lo requerido. Incluso no habría una persona que padeciera de hambre en este mundo. Los conocimientos que existen para producir comida se puede producir con todo lo que tenemos disponible sin explotar, ejemplo, más bosques. Lo que pasa es que las transnacionales son las que marcan los precios prácticamente de toda la comida y, como le expliqué anteriormente, llegan a quebrar a las empresas más pequeñas. Entonces la gente se ve obligada, o los que producen se ven obligados a producir más barato. Entonces requieren más extensiones de tierra para utilizar maquinaria y producir más barato. Pero no es necesario, ¿verdad? Nada más que hay políticas que hacen que eso suceda, ¿verdad? Por supuesto que creo que los países más desarrollados son capitalistas y el de nosotros busca ese sistema. Lo que pasa es que la distribución de la riqueza no siempre es la mejor, pero demostrado totalmente a nivel mundial que todos los demás países que son de otra ideología, no capitalista, ejemplo, los países comunistas que podemos nombrar en Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, Venezuela, y todos aquellos que se han orientado un poco a eso son los más pobres, totalmente demostrado. Entonces creo que sí es lo mejor, pero con una mejor distribución de la riqueza, y eso siempre el gobierno con sus políticas a veces lo hacen al pobre más pobre y al rico más rico con sus políticas, pero definitivamente creo en el capitalismo. Bueno, mi estimado, se le saltó, no sé si no quería responder la de la desigualdad, así que Esa de la desigualdad, que si creo que es necesario que no se hagan ricos, bueno, no necesariamente que se hagan ricos, pero definitivamente va a haber desigualdad, porque unos querrán estudiar, otros no. Entonces, el que estudia obtiene su carrera, su trabajo, y tendrá su salario, tal vez un salario bueno. El que no estudia, entre menos estudio, será menos lo que obtiene como salario, y así va a ser su vida menos. Es imposible que no haya desigualdad. No necesariamente tiene que ser unos muy ricos y los otros muy pobres, pero con políticas del gobierno puede hacer que no sean tan pobres. Bien dicho, me gustó bastante la crítica a las transnacionales. Bueno, y con esto concluimos las llamadas y el podcast de hoy. En conclusión, el sistema neoliberal tiene grandes pros económicos para una parte mediana de la población, comparándolo con hace unos 100 años donde solo habían ricos o pobres. Sí hay un gran cambio con las políticas neoliberales, en donde existan la tan aclamada clase media. Antes las desigualdades eran inevitables por las condiciones sociales de la época,
como el gran número de hijos por familia, la alta mortalidad y la economía muy polarizada, y sigue siendo inevitable. Por mientras exista el sentido de crear sociedades jerárquicas, la desigualdad siempre estará presente, pero el deber de la humanidad y de los sistemas socioeconómicos es el de mitigar esta desigualdad, para que todos y cada uno de los humanos en la Tierra tengamos pan, paz y trabajo. Bueno, muchas gracias y buena noche. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast y especialmente gracias a Tierretica por darnos el espacio para hablar de este tema tan importante para toda la ciudadanía, población en general.